Muy buenos días, hermanos, desde la parroquia de la Ascensión en Sevilla. Mi saludo en primer lugar a nuestro querido obispo don Carlos, su esposa Ana. Saludos a los presbíteros, el reverendo Dwayne y el reverendo Aloisi y sus familias. Y por supuesto a todos los hermanos que van a escuchar la reflexión de la palabra en esta mañana, que comenzaremos en primer lugar haciendo una oración especial para que Dios nos pueda hablar a todos en esta mañana. Y decimos así: Padre, te damos las gracias por la palabra que ha sido proclamada en esta mañana y queremos pedirte que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales, que tú puedas, Señor, sembrar tu palabra en nuestros corazones, y sabemos que tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Siempre consigue el propósito para el cual tú la envías. Señor, que no nos volvamos vacíos después de escuchar tu palabra, sino que realmente podamos sentir en esta mañana que hemos sido alimentados con el pan espiritual que es tu palabra, esa palabra que sale de tu boca. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, hay varias lecturas que se han proclamado en esta mañana, pero yo me voy a centrar únicamente en una de ellas, y va a ser la que está relacionada con la conversión de Pablo. Estamos hablando del capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, que se acaba de leer. Y yo quiero, antes de comenzar a hablar del mismo, quiero entrar un poco en contexto antes de que Pablo se convierte. La realidad es que cuando crucifican a Jesús, los líderes judíos pensaban que con eso ya iban a terminar con el movimiento cristiano, el movimiento de Jesús, de los discípulos, pero la realidad no fue así. Entonces, los principales de los judíos siguieron con la persecución, siguieron oponiéndose a los cristianos, y nos encontramos como el arresto de Pedro y Juan, los apóstoles, son juzgados por el Sanedrín. Eso se nos relata en Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 22, y el sumo sacerdote manda arrestarlos y azotarlos a los apóstoles. Y además les manda prohibir que hablen en el nombre de ese Jesús. Hay uno de los miembros del Sanedrín destacado, que es el rabino Gamaliel, que él da un consejo muy sabio incluso hasta nuestros días, diciendo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso lo dice en el capítulo 5 del libro de Hechos. Entonces los líderes judíos arrestan a Esteban y lo matan a pedradas. Tristemente hemos visto en las imágenes por la televisión de cómo, sobre todo por ciertas religiones, matan a pedradas a las personas, y vemos lo terrible y lo horrible que es una muerte de esa manera. Eso se nos relata en el libro de Hechos, en el capítulo 6, desde el versículo 8 hasta el capítulo 7, en el versículo 53. Ahí se dice que echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos, ya es algo que tenemos que tener en cuenta, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Eso se dice en el versículo 58 del capítulo 7. Y no solamente se dice eso, sino que se dice además que Saulo consentía en su muerte. Entonces nos aparece un breve relato de que ese Saulo, nos dice la palabra, que asolaba a la iglesia, que entraba por las casas y que, trayendo a los hombres y a las mujeres, los entregaba en la cárcel. Y ahí se nos cuenta en Hechos de los Apóstoles que los discípulos fueron esparcidos. Hechos capítulo 8, versículo 4. Cristianos de Jerusalén que huyeron a lugares más seguros para precisamente no sufrir esa persecución. Lo que sucedió, y esto es lo interesante, como Dios siempre utiliza situaciones negativas y las convierte en situaciones positivas. Lo que sucedió es que estas personas que iban huyendo de la persecución, resulta de que por donde iban anunciando la palabra. Eso se nos dice en Hechos 8, versículo 4. Uno de ellos era Felipe. Felipe se fue a Samaria, y allí se nos cuenta la historia de que estuvo predicando a Jesús como el Mesías. Él tuvo mucho éxito en la predicación, y cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron de este éxito, mandaron a Pedro y a Juan a Samaria, y allí, impusiendo las manos sobre los samaritanos,
ellos recibieron el Espíritu. Así fue como se nos cuenta en el libro de Hechos cómo comenzó a esparcirse el Evangelio por otros lugares. Entonces se nos cuenta que Felipe, habiendo recibido instrucciones de un ángel, se fue por un camino en el desierto que conectaba Jerusalén y Gaza, y en ese camino se encuentra con un eunuco etíope, tesorero de la reina Candace de Etiopía. No vamos a contar la historia, pero simplemente decir que esa situación es la primera vez que un gentil se convierte al cristianismo. Pedro, aunque es el más prominente de los apóstoles, como se suele ver en los evangelios, también en el libro de los Hechos, hasta el capítulo 12, también aparece como el personaje más importante. Sin embargo, a partir del capítulo 13, en el que se nos menciona la iglesia de Antioquía y de que allí había profetas y maestros, entre los cuales estaba Bernabé y Saulo, a partir de ahí será Saulo realmente del que se hablará en el resto del libro de los Hechos de los Apóstoles, y prácticamente oímos de Pedro en una ocasión nada más defendiendo el ministerio de Pablo y Bernabé a los gentiles en Hechos capítulo 15, versículos del 7 al 11. Bueno, en el capítulo 13, versículo 9, Lucas está notando que Saulo, que es un hombre judío, también es conocido como Pablo, que es un nombre romano. Y sin más explicación, de aquí en adelante, el nombre de Pablo, en lugar de Saulo, pasa a llamarse Pablo. A partir de ahí ya no oiremos hablar de Saulo, sino que se oirá hablar de Saulo. Bueno, Hechos capítulo 9, que es el texto que nosotros queremos compartir, comienza diciendo que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que, si hallase alguno, hombres o mujeres de este camino, los trajese prestos a Jerusalén. Estamos hablando de los dos primeros versículos. Y ese respirando amenaza y muerte, pues en el pueblo judío resulta de que esa expresión, la palabra respirar, conlleva la idea de un juicio divino dirigido principalmente contra los enemigos de Dios. Es como que fuera la ráfaga del aliento divino en contra de los enemigos de Dios. Fijaros qué curioso. Job dice: perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Job capítulo 4 versículo 9. Dice también en Salmo 18 versículo 15, dice: entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz. Así que esta expresión que estamos hablando de que Saulo estaba respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos es porque él consideraba evidentemente a los discípulos como enemigos de Dios. Está determinado, está con el firme propósito, está enfocado, tiene su objetivo concreto de llegar a Damasco para desenraizar las falsas enseñanzas y encarcelar a los falsos maestros. Así que en la mente de Saulo, todavía Saulo, lo que Saulo estaba pensando era que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Sigue diciendo la Escritura: y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Bueno, la autoridad del sumo sacerdote, en realidad, según los autores, aunque no se ponen muy de acuerdo, lo más probable es que no se extendía hasta Damasco. Damasco era una ciudad, para que nos hagamos una idea, situada en Siria, a 95 kilómetros al noreste del mar Galileo, o a 225 kilómetros de Jerusalén. Es decir, un viaje que en aquella época se tardaría en recorrer una semana a pie. Así que Saulo iba recorriendo, andando una semana a pie. Hay un momento en el que dice que Pablo cayó en el camino, y mucha gente se lo imagina que se cayó del caballo, pero en la Biblia nunca se menciona que se cayera de un caballo, que se cayera de un animal, sino simplemente que quedó postrado en el suelo. Saulo le pide cartas al sumo sacerdote para la sinagoga, en vez de pedir a las autoridades civiles. Aunque la autoridad legal del sumo sacerdote realmente no se extendía hasta Damasco, evidentemente, sí pudiera ser
que tuviera una gran influencia moral, sobre todo sobre la población judía. Entonces lo que Saulo pensaba era que lo que necesitaba en realidad era ayuda para poder encontrar a esos cristianos que habían huido de Jerusalén. Sigue diciendo en el versículo 2, dice, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. La palabra secta en griego, que se utiliza aquí, es odou, que significa secta o camino. Recordemos que a los primeros cristianos se les llamaba los del camino. Fue hasta la iglesia de Antioquía que se empezaron a llamar a los discípulos los cristianos, pero hasta entonces ellos eran los del camino. Jesús, recordemos que él dijo de sí mismo, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero comenzó diciendo, yo soy el camino. Así que Saulo se dirige hacia Damasco, y camino de Damasco le sucede algo completamente inesperado. Hermanos, esto nos puede pasar también a nosotros. Estamos enfocados en algo, creemos que algo es de Dios, creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y resulta de que finalmente no estamos haciendo lo que Dios quería que hiciéramos. ¿Y qué le pasa a Pablo? Cuenta la escritura de esta manera. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor del cielo, una luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, hablando de ese resplandor, curiosamente, en otra parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo está relatando su testimonio nuevamente de lo que le sucedió, fijaros cómo lo describe. Está hablando al rey Agripa y le dice, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a mí y a los que iban conmigo. Hechos capítulo 22, versículo 6, y también lo dice en el 26-13. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la hora del día de la que está hablando Pablo, al mediodía, era cuando el sol estaba más intenso y más fuerte. Esta luz del cielo, como Pablo la describe, era mucho más brillante todavía que el sol. Así que estamos hablando de una experiencia realmente muy, podríamos decir entre comillas, muy dramática. Es una experiencia tremenda. Y Pablo dice eso, que él vio una luz del cielo. La luz, curiosamente, es algo que aparece a menudo en el libro de los Hechos y en el Evangelio también de Lucas, escrito por él mismo. Por ejemplo, Lucas presenta el Evangelio como una luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Dice también que, y habla de la luz para ser revelada a los gentiles, en Lucas capítulo 2, versículo 32. Pero también nos dice que cuando Jesús murió, el sol se oscureció. Es decir, por un lado vemos la luz relacionada con el Evangelio y con la revelación de Jesús, por otro lado vemos que cuando muere Jesús, el sol se oscurece. Y también dice de Pedro que cuando un ángel se presentó y vino a rescatarlo a la prisión en la que estaba, dice que una luz resplandeció en la cárcel. Más adelante, uno de los adjetivos que se dirá acerca de Pablo, de cuál es la voluntad de Dios para Pablo, es precisamente que lo había puesto como luz a los gentiles, como la luz de los gentiles, en Hechos capítulo 13, versículo 47. Cuando Pablo cae en tierra, dice el versículo 4, oye una voz que le dice. Este relato nos está diciendo que Saulo solo oyó la voz, pero más adelante Bernabé les dirá a los apóstoles que Saulo había visto al Señor en el camino y que le había hablado. Es decir, no solamente lo que nos dice, no solamente nos está diciendo que vio una luz, sino que Bernabé cuenta que lo que vio fue al Señor. En la primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo incluye una lista de las apariciones del Jesús después de la resurrección, y la conclusión de esa lista dice estas palabras. Dice, hablando de que se había aparecido a X personas, y dice, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Posiblemente esa aparición de la que habla Pablo es la misma que la que habla Bernabé. Así que cuando Pablo cayó postrado y vio una luz, no solamente vio una luz, ahí en ese momento también vio a Jesús.
Los rabinos en aquella época eran conscientes de que no había palabra profética en Israel. Y eso había sido un fenómeno durante siglos. Entonces hablaban de un concepto que en hebreo ellos llamaban como el bat kol, que significa la hija de una voz. Es como decir un eco, ellos lo entendían como un eco de la voz de Dios que alguna persona podía oír de vez en cuando. No era un nivel profético, no era una palabra dada a un profeta, sino era la hija de una voz, era un bat kol. Bueno, pues algunos autores piensan que esta experiencia que tuvo Pablo, oyendo esa voz por medio de la cual Dios le revela su voluntad, entraba dentro, digamos, de esa categoría. Y entonces Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Fijaros que en la Biblia Dios a menudo repite un nombre 2 veces para llamar la atención, para que cumpla un papel especial. No es la primera vez que esto sucede, porque Jesús podría haber dicho simplemente Saulo, pero repitió el nombre 2 veces: Saulo, Saulo. Bueno, fijaros qué curioso. En Génesis 22:11 dice las siguientes palabras. Dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. 2 veces. Y Abraham respondió: heme aquí. Bueno, la misma experiencia la tiene su nieto Jacob. Dice en Génesis capítulo 46, versículo 2: y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. 2 veces otra vez. Y él respondió: heme aquí. También lo vemos que sucede con el profeta Samuel. Dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En primera de Samuel capítulo 3, versículo 10. Más adelante, cuando se relata este incidente Agripa, Pablo añade a las palabras de Jesús diciendo: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Jesús le habló a Pablo en lengua hebrea y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? La respuesta de Saulo fue: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Señor, en griego, es la palabra Kyrios. Y para que nos hagamos una idea del significado de esa palabra Kyrios, solamente recordar que en la Biblia griega, la Septuaginta, toda vez que se nombra la palabra Jehová o la palabra Yahvé, fue sustituida por la palabra Kyrios. Así que en la mentalidad judía el Kyrios era el equivalente a el Jehová. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo yo creo que entendió perfectamente lo que estaba pasando y por eso le dice: Señor, ¿quién eres, Señor? Como diciendo: ¿acaso será Dios? Ahí estaba siendo confrontado con su judaísmo, hablando de un único Dios y no entendiendo la divinidad de Jesús, posiblemente. Pero Jesús le responde rápidamente y le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, en el versículo 5. A quien tú persigues quiere decir que Cristo se está identificando con sus discípulos. Por eso perseguir a los discípulos es igual que perseguir a Cristo. Hermanos, tristemente, ¿cuántas veces la misma iglesia, incluso, lo decimos con total vergüenza, ha perseguido a los discípulos de Jesús? Esto es una cosa terrible, pero es una realidad. Y no es una cosa de la historia nada más, es una cosa que vivimos en la actualidad. La misma iglesia persiguiéndose los unos a los otros. Pues cuando perseguimos a un discípulo de Cristo, recordemos estas palabras, que es lo mismo que perseguir al mismo Jesús. Pablo responde, Pablo está temblando, está temeroso, y Pablo responde y le dice algo al Señor que, hermanos, en esta mañana es lo que yo quiero que os quedéis con esta palabra, esta frase en vuestro corazón. Y es lo que yo quiero, hermanos, y os animo a que oréis al Señor en esta mañana. Pablo le dice lo siguiente: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hermanos, en esta mañana yo te animo, te invito a que tú le digas lo mismo al Señor. Que tú le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y te voy a decir una cosa: cuando tú le preguntes al Señor ¿qué quieres que yo haga? Y tengas la disposición de querer hacer cosas para el Señor, ¿sabes lo que va a pasar? Que Dios te va a indicar correctamente
y de una manera muy concreta qué tienes que hacer. Fijaros cuál es la respuesta del Señor. El Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Otra traducción es lo que te conviene hacer. La palabra en griego que debes o que te conviene, fijaros qué curioso, es la palabra dei, que significa, que se puede traducir también como es necesario. Y curiosamente esta palabra aparece en el Nuevo Testamento más de 100 veces relacionada o refiriéndose a la necesidad, a una necesidad divina o a la voluntad de Dios. Cuando Pablo se levanta del suelo, no ve a nadie. Se ha quedado ciego y ahora ese Pablo tan engreído, tan soberbio, tan lleno de sí mismo, tan empeñado en sus propias ideas, ha quedado ciego y la Biblia nos cuenta que lo tienen que llevar de la mano y llevarlo a Damasco de la mano. Allí nos cuenta la palabra que estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. Los hombres que iban con Saulo se quedaron atónitos porque cuentan que ellos solamente oyeron la voz, pero ellos no vieron a nadie, solamente oyeron la voz. Más adelante, en el capítulo 22, versículo 9, dice, y los que estaban conmigo, dice Pablo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Sin embargo, es probable que oyeran el sonido sin entender la voz y que vieran la luz sin entender el significado de lo que estaba pasando. La realidad de Pablo en ese momento de ceguera es sencillamente darse cuenta que ese era, de una manera vamos a decir simbólica o metafórica, su nivel espiritual. Pablo estaba ciego. Pablo estaba ciego y se había quedado literalmente ciego. Hermanos, oremos al Señor que no tengamos ceguera espiritual. Que aprendamos a mirar con los ojos que mira Jesús. Ojos de misericordia, ojos de buscar ayudar, ojos de buscar sanidad, ojos de ayudar a las personas. Que no seamos como Pablo, que estaba ciego literalmente y también de una manera espiritual también estaba ciego. A menudo Dios nos viene aún en nuestras debilidades. Esta debilidad que vivió Pablo tan grande, fijaros que él escribe algunos versículos muy curiosos. Él le dice a los romanos, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5, versículo 6. Y también le dice a los corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Se estaría refiriendo posiblemente en estos versículos a sí mismo. Y también dice, y por lo cual a los corintios le dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sería estas palabras, además de la inspiración del Espíritu Santo, el recuerdo de aquellos 3 días en los que se sintió completamente desvalido al quedarse ciego y ver que lo que él había planeado en realidad era muy distinto a lo que Dios quería que él hiciera? Bueno, ahí aparece en escena un discípulo, voy a ir terminando, llamado Ananías. Este discípulo es uno de los personajes del Nuevo Testamento que a mí me encanta hablar. ¿Por qué? Porque Ananías se menciona en una ocasión nada más en la Biblia, en este suceso. Ananías era un cierto discípulo, es decir, Ananías no era nadie. Ananías no era un diácono, no era un presbítero, no era un obispo, no tenía ninguna responsabilidad en la iglesia, no era un profeta, no era un maestro. Ananías era un discípulo, yo diría un discipulillo. Sin embargo, tenía la sensibilidad espiritual como para ver a Jesús en visión. No estaba ciego como Pablo. Pudo ver lo que Dios, Jesús, le muestra. Y es muy interesante que cuando el Señor le habla a Ananías, Ananías le responde, heme aquí, Señor. Ananías sabe que quien le está hablando es Jesús. Hermanos, qué bonito es
que aprendamos en nuestra vida espiritual que cuando Dios nos hable, sepamos que quien nos está hablando es nuestro Dios, que no es nuestra mente, que no son ideas de otros, que es Dios quien nos habla. Aprender a discernir la voz de Dios. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Daros cuenta de lo concreto que Jesús está hablando. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Jesús está viendo a Pablo orando, y lo está viendo y sabe dónde está. Y dice, y ha visto en una visión a un varón llamado Ananías. ¿Quién es Ananías? Con el que estaba hablando Jesús, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Bueno, este Ananías lo describe Pablo más adelante en el capítulo 22, versículo 12, lo describe como varón pío conforme a la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Pero ya no sabemos nada más de él. Esa fue lo único que Ananías hizo. Con esto voy a terminar, hermanos, aunque podríamos hablar muchas más cosas. Piensa por un momento. De lo único que se habla que hizo Ananías fue... Fíjate, piénsalo. Ananías llega donde estaba Pablo, y lo que nos cuenta la historia es, fijaros qué interesante, lo que nos cuenta la historia es que primero Ananías le responde a Jesús hablando de Pablo como ese hombre que ha hecho tantos males a tus santos en Jerusalén. Ese hombre que tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero fijaros lo que dice. El Señor le dice a Ananías, ve. Fijaros la descripción que ha hecho Ananías, que es la verdad. Ananías ha dicho la verdad. Pero fijaros lo que dice Jesús. Jesús no está viendo lo que está viendo Ananías. Jesús está viendo lo que va a ser Pablo. Y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, daros cuenta de que después de estas palabras del Señor hay un cambio en Ananías. Fijaros qué curioso. Cuando Ananías entra en la casa, o sea, Ananías es obediente a la voz de Dios, dice que sobre Pablo pone las manos y le dice, fijaros qué curioso, le dice, hermano Saulo. Ya no es ese hombre que persigue a tus santos en Jerusalén. Ya no es ese hombre que viene a perseguir. O sea, Ananías ha escuchado con humildad y con obediencia lo que Dios tiene que decirle a Saulo, y ahora ya no es esa persona tan horrible. Ahora lo está llamando con cariño, hermano Saulo. Le pone las manos encima, le dice, el Señor me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, nos cuenta el relato bíblico, se le cayeron de los ojos como escamas, recibió la vista al instante y levantándose en ese momento fue bautizado. Después de ser bautizado, comió, recobró fuerza, y también nos cuenta de que al poco tiempo de aquello, estaba unos días tan solo en Damasco, y al muy poco tiempo dice una frase que a mí me encanta. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Pablo, igual que tuvo la determinación para perseguir a los cristianos, una vez que entiende cuál es la misión que Dios le ha dado a su vida, no espera más tiempo y comienza enseguida a predicar a Cristo. Recordemos a este discípulo, hermanos que estáis en la iglesia en este momento, hermanos que a lo mejor no tenéis ninguna responsabilidad, hermanos que a lo mejor no habéis hecho ni siquiera algo nunca en la iglesia. Dile en esta mañana al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Dios necesita personas dispuestas, como ese discípulo Ananías, a escuchar la voz de Dios y a ser obedientes a sus palabras. Necesita personas como Pablo, que se dan cuenta de su error y lo que hacen es ponerse a la disposición del Maestro para hacer todo aquello que Dios quiere que hagamos. Hermanos, que en esta mañana la palabra compartida nos sirva a todos para reflexionar, para meditar, para discernir y preguntarnos
¿Estaré haciendo yo lo que Dios quiere que yo haga o estaré yendo por un camino equivocado como le pasaba a Pablo? Hermano, te recomiendo que hagas esa reflexión en tu vida y que le ores de una manera humilde y sencilla al Señor y le digas: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Hermanos, que el Señor os bendiga. Un abrazo para todos y que Dios bendiga mucho a la Catedral del Redentor. En el nombre de Jesús. Amén.